Hola, futuros compañeros del Valhalla. Sí, lo sé. La otra vez estuve en el último episodio de Mass Effet 1. Dije que no iba a hacer Mass Effet 2. Pero tengo ganas de jugarlo, a ver qué tal, la verdad. Me gustó bastante y además la otra serie me iba a ocupar demasiado tiempo y voy a querer jugar al Mass Effet 2. El Mass Effet 2 me toma tiempo el volverlo a jugar. Me va a tomar mucho tiempo, voy a tener ganas y demás, ¿vale? Así que vamos a dar la nueva partida. ¿Puedo hacerlo? Ah, no se encuentran. No se encuentra, nada. Pues nada. Hombre, vamos a hacerlo desde cero. Como si nada de lo que hubiera hecho en el pasado hubiera afectado en nada al presente. No sé por qué. La verdad es que tengo el juego, tengo el 1. Lo que pasa es que no sé, no le da. Vale, todo perfecto. Guardado automático. Sí, porque al fin y al cabo voy a tener yo mis propias mierdas ahí detrás. En plan, guardar cuando yo quiera y tal. Y he guardado automático por si acaso. Porque ya vimos que en el 1 no había guardado automático. Y nos jodemos. Por cierto, tengo mando, lo que pasa es que no me sirve en este tampoco. O sea, en el 1 y ahora tampoco en el 2. ¡Hombre, hola! Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Miranda, cierto. Commander Shepard uncovered the truth. Yep. And still it's not enough. ¿Cómo? Te reviento, pava. Third war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. ¿Qué haces con ese vestido que no da tanto para la imaginación? Even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. El puto icono de la paz. Como el puto Midnight. Bitch. El puto dios. Hostias. Ese cigarro que tenía, que te ha dejado un poquito jodido el iris. 1974, el corazón de la humanidad galáctica sufre un devastador ataque. El ejército sintético Jedi invadió la estación espacial de la Ciudadela para abrir un portal que permite el regreso de los segadores, unas enormes máquinas que erradican toda civilización orgánica cada 50.000 años. Y a tomar por culo. Vamos, lo del 1. Miraos toda la serie del 1. O si no, paradlo, la verdad. Paradlo cuando estaba yo leyéndolo y leerlo vosotros todo lo que queráis. Tenemos aquí la Normandía. Ha mejorado en gráficos, las cosas como son. Sé que era la doctora, pero la pelirroja no la he visto yo, Venga. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Geth activity. Pues mejor. 3 ships went missing here in the past month. Mira el yoke. My money's on slavers. The terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Ostras, la pelirroja también es copiloto. ¿Me están buscando? No me callo, pero es que tengo tantas preguntas. Ay, Dios mío. ¡A la puta! Venga, hostias, esa mierda te ataca con datos. Te mete un virus y dices no. Ah, la tomas por culo. Nos están atacando, estoy yo allí. Ole tu polla, Joker. O sea, ole tu polla. Joder, qué rayos más raros. ¡Epa! Anda, liara. Adiós. Ahora me dirán lo que hice en el 1, ¿no? Hola, soy yo. Yep. Estarán aquí. ¡Vámonos!
Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. No hay tiempo para discutir. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Venga. Ah, sí, y ahora peta y no os hago spoiler. Mejor. A ver, he jugado un poco a este. Got the fuck out, bitch. No, hombre. Que con esas tiene sentimientos encontrados. Vale, estás evacuando a todo el mundo. No sale Garrus, ni Rudex, ni nadie. ¡Adiós! Esa ya no entra, ¿eh? Qué casualidad, porque solo quedaba una silla. Ahora bien, vendrá alguno diciendo, no, quedaban dos. Esa ha muerto porque el juego ha querido. No, eso, ya está. Joker no puede irse porque sus piernas están jodidas, para quien no lo sepa. Lo cual, pues... está ahí un poco jodidillo, la verdad. Mira la mierda. Molaría que te hicieran una encuesta diciendo, a ver qué hiciste. Uy, corre. Ahora te dirá, ¿y por qué coño no te has pirado, jefe? ¿Dónde estoy? Hostias. Ah, vale. Hay que irme por aquí. Nope. No puedo correr, ¿eh? ¡Oh! Cabina de presión. Estás muertísimo, Joker. Joker, te estás muriendo de asfixia. ¿Cómo puedes seguir vivo? Vamos a verlo. ¡Oh, sí! Tiene físicas. Tiene físicas de gravedad cero. Que es como no ponerle, pero bueno. Ah, que tiene... ah, que tú sí tienes. Ah, qué puto. Para adentro. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Sí, sí. No desperdicies tu vida. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me out. Como tiene... es que tiene un problema en las piernas que no me deja. Sí, ahí nos va a pillar a ambos. ¡Plas! Sé que Joker sobrevive. Oh, un spray. Es... joder, es siempre el mismo piloto. Cuidado con el hombro, tío. Nos están atacando con un puto rayo. Aguántate el dolor, ¿sabes? Nos van a hacer dolor. Mira. Todas esas putas vigas. Ah, no, me joden a mí. Y creo que le tiras tú. Le dices, fuera de aquí. No te quiero yo aquí en mi nave, hijo de puta. Separ. Siempre le pasan cosas malas al pobre. Pero siempre... es como el puto Lázaro, tío. Este tío no... oh, no se muere el hijo de puta, ¿eh? Tiene unos huevos de acero. Mírale. Se ha comido 5 explosiones seguidas a lo Michael Bay. Y mírale. Dice, yo, Michael Bay, soy tu némesis. Hijo de puta. Se está escapando al aire, por si no lo estáis viendo. Eso quiere decir que le está ahogando. Se está intentando tapar las fugas, pero... y ahora está siendo atraído por la gravedad de ese planeta y va a quedarse chamuscado debido a la fricción debido a la presión que ejerce su cuerpo al entrar a la atmósfera y todo esto. Y se va a quedar churrascaíto. Like a chicken. Qué bien, empezamos muy bien el juego, muy bien. Cómic interactivo de trasfondo, de trastorno, claro. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. He mirado a ver si estaba grabando. We were testing out the Normandy, por si acaso. Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked.
They'd seen something they couldn't El explain. Prime me suena. And whatever it was massive. I hit the ground with todo un tulpo ya. a good kid. Caídan. With a talent for biologics. We came across the lone survivor. Ah, sí, vale. Vale, o sea, está hablando del Mass Effect 1. Vale. Sí, esto son cosas de la historia. Sí, sí. Que son los Jet. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. Pobre Kaidan. Scorching the Eras majo. everything around it. Lo que pasa es que eras demasiado psicópata con lo de lo militar. No, psicópata no es la palabra, pero bueno. Destruction to an artifact. A beacon left by a long dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them and tried Ignorar to eso. Chief Williams made the mistake Y eso. too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Que la gente me habla así, no sé por qué. De la nada, ¿sabes? No me hablan en una semana o en un mes. Me hablan ahora. Dices, bien. Sí, lo de los segadores. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the council. I was expected to explain what I'd seen. Estos son 3 episodios de mi anterior. Our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. Pero no. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre. Hostias, ¿y ese manchón negro? He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Ah, no. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was y a la que me quería tirar pero no me dejaban. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing. Esto lo sabemos los antiguos del canal, pero hay que poner a todo el mundo. Including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. Esto mientras estás cayendo en puto planeta, colega. Joder. And it made some sense out of my visions, but not much else. We couldn't convince the council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. Tanta gente no había antes, Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with Ya, de eso sí te acuerdas, cabrón. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete. Lo de que puede fundirse. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. No fue con Liara. I told Liara about how I felt. Apparently she'd felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Mira, todos como si fuesen una gran familia y todo había topiques. Sí, sí.
Es gracioso porque cuando cogemos a Liara o a la otra, creo que era cuando Kaiden ya murió, ¿no? Ah, no. No sé, no me acuerdo. Ole. Los bichos esos de mierda, cómo me jodieron, tío. Liara en ningún momento llora la muerte de su madre, compañero. En ningún momento pasa eso, compañero. Ah. Sí, pero salvé a la reina. La salvé. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the queen was true to her word. She left and took her army. Ahora que me toquen los cojones en este y digo, ¡no! With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. Realmente en esta va a ser por lo menos media hora porque... Ah, sí. A disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves. Sí. Mindless beasts that obeyed Eran Saren's simplemente esclavos. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed. Mentira. Violently. No, no fue así, Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him. Rex tenía muchas más cicatrices. But he wouldn't back down. Le salvé, No le maté, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real. Ah, vale. ¿Podía matarlo? ¡Qué gilipollez! ¿Quién quiere matar a Broek? Finally got to the center of the base. I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship. It was a Reaper. It spoke to me. Threatened. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. Porque estaba más que loco. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. Que técnicamente no solo a Ash, that was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos. El funeral no fue así, Once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight. Míralo, lo ponen como si fuese aquí el puto amo, como si no lo usaba para nada. Against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat. Todo Mass Effet 1 resumido a un solo joder. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other. Oye, y eso no puedo decidir yo si lo hicimos o no. Ah, vale. A lo mejor hay alguna persona que no quería hacer eso por rol, pero vale. No sé. Aunque si vemos también el cómo se salva a Esley y a Kaidan, ves que te da tiempo de cogerles a los dos, pero vale.
Lo único que pasa es un par de turbulencias, pero ya está. La onda expansiva. No sé. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space. Sí, hiciste pium, 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 que me cabré un huevo yo en esa última parte y ya está. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. Okay. Míralo. We followed him. ¡Mira el Garrus! It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship. Puto amo. En plan, ¡oh! La otra disparando en el pecho y el Garrus en la cabeza. ¿Por qué? Porque es una mujer, ¿no? Claro, maldito opresor. Ah, sí, aquí... Ah, y sale Garrus, que le mató. No fue Rudex. Vale. No, realmente no. Hombre, claro, se suda la polla, ¿sabes? Y aquí tenía que decir. Sacrificar al consejo. The council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined Galactic. Ahora seguramente el otro consejo dirá, no nos sacrificarás a nosotros, como a los otros. Y dirá, bueno, pues si hace falta sacrificarte, te sacrifico. Sí. Yo ves. Esto podría haberlo quitado. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious. Pues obviamente como en España todo es por colegueo, pues yo enchufé a Anderson. Career soldier. Porque Udina nos manipuló. Pasó de nosotros como de comer mierda. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. Exacto. El otro sí lo quería. The war was over. The threat had passed. In time, the council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. Ya ves. Find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any. Hombre, seguimos siendo espectros. Just another routine mission. Pero rutinaria nada. Y ahí llegamos a lo que ahora pasa, ¿no? ¡Uepa! ¿Y esto? ¡Ay, Dios mío! Esto puede llegar a serlo muy perturbador o es solo un planeta. Yo creo que es perturbador. Creo que me están mirando a mí. ¡Ay! Sí, me están mirando a mí. ¿Veis? Puto inmortal. Proyecto Lázaro. Joder. Se ha quemado entero, o sea. ¡Míralo! ¡Hostia, pobrecito! Imaginaos haber soportado todo lo que es el... Mira, le regeneran hasta los glóbulos. Imaginaos el dolor de morir, porque dicen que duele. Dicen. No sé quién lo dice, porque no habrá gente que lo pueda confirmar. Pero hay mucha gente que teoriza de que cuando mueres te duele. Y imaginaos lo que tiene que doler eso. ¡Hala! Otra cosa. ¡Oh! ¿Qué? Ah, vale, que está cargando. Digo, ¿ahora tengo que hacer algo o...? No. No, ese no soy. John no. Rudex. Soy Rudex Shepard. Vale. Hombre. Personalizado. Seleccionar.
Personaliza la apariencia. Esto realmente me la pelaba bastante, según tengo entendido. No, soy más blanco que otra cosa. Joder. Tío, pues si me pones eso. Ah, tengo el cuello algo gordo. Hostias, ¿qué dices? Como si estuviese tísico, tío. Esto fuera. Color del iris. Azulicos. Cabeza, el... No, es cabello. Cabello. A ver si me han puesto algo mejor. Claro, todo muy militar, ¿no? Oh yeah. Vale, sí, poner. No está mi... Este me mola, pero suelo llevar yo siempre... No sé, he visto una cosa rara. Suelo llevar este, la verdad. Aunque parece que es más raro, pero bueno. Así mismo. No, soy rubito, pero no tanto. Dios. Es que es más rubio mi... Es que es más oscurete. Pero es que esto ya es pelirrojo, compañero. O es rubio. No sabré decir. Yo le dejo así. Sí. No, tenía una cicatriz la otra vez, pero bueno. No. Los infiltrados cuentan con un sistema de camuflaje que les permite pasar desapercibidos durante unos instantes y les proporciona una ventaja táctica sobre los enemigos. Rotación táctica, incineración, pirateo de IA, entrenamiento con armas, fusil, pistola pesada, subfusil, entrenamiento de munición criogénica. Creo que es este que me pillé. Tus padres pertenecían ambos al ejército de la Alianza, así que tu niñez la pasaste en diferentes naves y estaciones, sin permanecer en... ¿Tienen al final seguiste el ejemplo de tus padres y te alistaste? No. Mindor, una pequeña colonia exterior a través de Aticano. Cuando tenía 16 años, unos esclavistas asaltaron Mindor y aniquilaron a tu familia y a tus amigos. Te salvó una patrulla de la Alianza. Pocos años después te alistaste en el ejército. Te criaste con las calles de las grandes con la ciudad. Acumulé los 18, escapaste una vida de delitos menores y pandillas callejeras. Nah, el colono. Mucho más trágico. Una misión salió terriblemente mal. Estás en una situación de vida o muerte. Debiste superar penurias físicas y psicológicas que habrían acabado con la mayoría de la gente. Todos los demás cayeron, pero tú fuiste... ¿Cuál era? Es que me acuerdo que el mío era de que era el único superviviente. Te encontraste frente de las fuerzas enemiga abrumadora. Arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotarte al enemigo, a pesar de que parecía imposible. Te han hecho ganar medallas y reconocimiento a la flota. Creo que era esto, pero... Creo que era este. Me voy a quedar con este. ¡Sí! Y a tomar por culo. Emplea munición térmica para evitar el calentamiento excesivo. Claro. Las balas enfrían el arma. Desde siempre. ¿Qué cojones me estáis haciendo, mierdas? Oye. ¿Tú quién eres? ¿Qué hacéis? No. Normal, le estáis agobiando un huevo. Me vais a matar, hijos de puta. A dormir. Sí, hombre, como que tú lo digas. ¡Hola! Joder, qué bien hechos están, coño. Comparación. Y eso que lo tengo de predeterminado, no sé. Bueno, se da un aire a mi primer personaje. Lo que pasa es que mi primer personaje tiene una cicatriz. Bueno, este parece que también tiene más. ¡Qué bien! Joder, la habéis sacado.
Si puedo guardar, guardo y me quedo aquí. Códice... Sí, puedo guardar. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Sé que es una mierda, sé que ha sido una cagada, pero increíble, porque... Coño. Ah, vale. Vamos a reventar un poquito. Dejar de cubrirme a F. Y ahora sí recarga. Vale, ahora recargo. Vale. Uy, mierda. Hostia, me mola. Me mola esto. No hay tanto sobrecalentamiento y nada. Me mola bastante. Voy a seguir un poquito más, ¿vale? Sé que es una mierda. Sé que no debería. Pero... ¡ábrelo! Ah, que es la barra espaciadora la que hace todo. Hostia. La barra espaciadora la hace todo. ¡Sal! Tocar a mí la polla. Ningún problema. No hay problemas. Sí hay problemas. Pausar tu poder de munición. ¡Ah! Ahora son poderes. Es invisible para los enemigos. Y a tomar por culo. Aquí hay munición. La voy a coger. Y lo vamos a dejar aquí. Ahora sí que sí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo miraremos a ver qué pasa y qué no pasa. Y poco más que contar. Muchas gracias por haberme visto. Recordad que son redes gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.